Buen día. Buen día, buenos días. Nos gustaría dar gracias a Tania Ollé, profesora de secundaria y coautora. Nos gustaría dar gracias a Tania Ollé, que veis que es una de las personas que ha preparado la ponencia, profesora de secundaria y coautora de la ponencia, por su duro trabajo, dedicación y energía para llevar a buen puerto esta charla que hoy os presentamos. Hace unos días ha sido madre por segunda vez y ahora estará en casa con Julia, su hija. Gracias. Nosotros somos Dolors, de educación infantil, Rosa, de primaria, y yo mismo, de secundaria, que os hablaremos de emoción. De la emoción que sienten los niños de primaria, infantil y los adolescentes de secundaria cuando intentan comprender el mundo y comprenderse a ellos mismos. Hemos escogido esta obra de Miquel Barceló de una exposición, La solitud organizativa, para acompañar y estructurar nuestra exposición con la idea de acercarnos a la imagen de tribu. La tribu, en este caso, nos sirve para pensar en la cultura, en esta necesidad que tenemos de aprender del otro, de probar, de hacer con los demás y de hacerlo porque es necesario para uno mismo, también para la propia tribu, y sabiendo además que muchos de los saberes que se han transmitido de generación en generación, asegurando la supervivencia y el conocimiento propio y también el de la comunidad. Así que nos irá acompañando durante toda la presentación y también en forma de franja para ir hablando de educación infantil, de educación primaria y de educación secundaria. ¿Qué nos hemos propuesto analizar? En general, cuando se habla de educación, se acostumbra a diferenciar claramente en función de si pensamos en educación infantil, primaria o secundaria. También creemos que hay educación a lo largo de toda la vida, por eso estamos aquí. Y es cierto que podemos encontrar diferencias condicionadas por la edad de las personas, pero nosotros hoy vamos a intentar una mirada conjunta al hecho de cómo y por qué las personas, independientemente de la edad, aprendemos. Y buscaremos razones para pensar dónde radica la emoción de comprender el mundo y qué efecto tiene en la vida de las personas y de la escuela, y el fundamental papel que puede tener también el lenguaje matemático en este proceso de apropiación cultural y de vida. A lo largo de nuestra exposición podréis interpretar la figura del maestro y también de la ideología de la institución escolar, ya que consideramos que asumen una gran responsabilidad de lo que sucede y de la manera en que suceden las cosas en el mundo de la vida del aula. Casi que no lo explicitaremos, está presente en todo momento. Las ideas de las que partimos para analizar son las de la escuela y las del grupo de la cultura matemática de las que formamos parte. Bueno, de hecho creo que hemos escogido bien el título de la emoción por comprender, porque es con la emoción con la que hemos empezado después de la exposición de la Riera de Ribas, ¿no? Nos han hecho, no sé si una buena o una mala pasada, continuar después de ellas, porque es un honor para nosotros formar parte de este grupo, sentirnos alumnas, discípulas del maestro Carlos Gallego, como tantos de los que estáis aquí. Y como él decía, siempre nos sorprendemos a nosotros mismos, ¿no? Nos conocemos con las maestras de la Riera de siempre, nos conocemos con Antonia y Elena, que hablarán después, de siempre, pero siempre cuando nos oímos nos emocionamos y nos sorprendemos siempre de nuevo, ¿no? Porque nunca hacemos nada de lo que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Por lo tanto, nuestra ponencia va de emoción y la emoción estaba aquí en el momento en que subíamos. Y nosotros justamente hemos escogido de un artículo
que se llama Alfabetització Matemàtica y Comunitats Escolars, un artículo que, por ejemplo, en el Seminario de Cultura Matemática hemos trabajado durante todo el año, ¿no? Y nos ha dado para trabajar durante todo un año, imaginaros, un artículo. En este caso nos sirve para estructurar y ordenar un poco nuestra explicación, ¿no? Por lo tanto, os mostraremos tres experiencias, una de cada etapa, y vamos a intentar conectarlas de manera que las podamos contemplar e interpretar de forma conjunta a lo largo de la presentación para intentar destilar la esencia del hecho educativo que las une. La primera idea con la que empezamos es esta. Conocemos la necesidad básica que tienen las personas para situarse en el mundo. Situarse y comprender es una necesidad básica de las personas. La vinculamos al instinto de supervivencia personal y casi podríamos hablar de un instinto de supervivencia cultural. Llegamos al mundo con la capacidad y la necesidad de preguntarnos y lo hacemos a lo largo de toda la vida. Y avanzamos interrogando el mundo e interrogándonos a nosotros mismos. Una interrogación que no siempre es explícita desde el lenguaje, especialmente con los niños pequeños, y se produce en el interior de cada persona y crece al compartirse con los demás. Requiere unas determinadas condiciones de escucha y reconocimiento por parte de la escuela para que éste se convierta en un valor para la persona y para el aula. En el siglo XXI sabemos que la realidad y las formas de conocerla son inabarcables y, por lo tanto, situamos el punto de inicio en una manera de hacer escuela basada en las preguntas que se hacen las criaturas y en cómo ellos mismos las interpretan y buscan el sentido desde su mirada a la realidad. Este es un ejemplo de una clase de niños de 5 años y empezamos el curso siempre conversando con ellos y preguntándoles qué expectativas tienen para aquel curso, y hacemos una pregunta amplia para que ellos puedan situarse desde sus intenciones, ¿no? Que, por ejemplo, les decimos qué os interesa investigar, aprender, hacer en la escuela este año. Y en esto estábamos aquí y viendo un fragmento del diálogo vemos que estos niños y niñas están hablando de una montaña que vemos desde Esparraguera, Montserrat, pero que no por esto ha sido un motivo de estudio para muchas otras generaciones. Por lo que sea, para ellos es importante la montaña y ya veis que hemos seleccionado las que hablan especialmente de Montserrat, pero alguien empezó diciendo podríamos investigar excursiones con un autobús que nos llevaría a la montaña de Montserrat para ver los animales, y aquí alguien piensa pues que podría ser interesante y continúan la conversación dando ideas ya para su propósito, que saben que si es el suyo va a ser también el del aula y el de la escuela, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que cuando son ellos los que tienen la oportunidad de interrogarse y de preguntar a la realidad, sus preguntas, como nos pasa con las presentaciones, siempre nos sorprenden. Sabemos que pueden estar allí, pero siempre son nuevas, ¿no? Y estos niños se plantean que quieren plantar una montaña, quieren plantar una piedra y así a ver si podemos tener una montaña de Montserrat en la escuela. Y claro, el maestro podría reaccionar de muchas maneras ante esta situación, pero una de las posibles sería decir esto no es posible y ya está, ¿no? Y aquí se terminaría todo. Pero como entonces no podría continuar la conferencia, pues no pasó así en este caso, ¿no? En este caso la maestra aguantó y les escuchó.
¿Y cómo podríamos hacerlo, ¿no? El cómo es muy importante, es una pregunta muy importante en nuestras aulas, ¿no? Y ellos tienen respuesta a los cómo, ¿no? Dicen, primero ponemos la piedra, luego un poco de agua y entonces a ver si podemos conseguir hacer la montaña. Y alguien ya dice, pues será la montaña de Montserrat. Y sí, puede ser que crezca, será una montaña y se hará grande. Y bueno, ya esto ya quedaba casi cubierto, creo. Bueno, les acompañamos a hacerse nuevas preguntas y la maestra les dice, ¿y cómo sabremos si ha crecido la piedra? Y ellos dicen, lo miraremos. Claro, con esto podría quedar resuelto, pero la maestra continúa preguntando y dice, mirando la piedra ya sabremos que está creciendo. ¿Cómo sabéis que crecéis vosotros, ¿no? Ya que ellos lo están comparando con un ser vivo, pues la maestra también les lleva la misma referencia. Y ellos encuentran la respuesta en que cuando van al médico también mira cuánto miden ellos, ¿no? Y alguien dice, y además, ¿cuánto pesamos? Y decidimos hacer lo mismo con la piedra. Necesitamos, dicen, una balanza y una cinta métrica. Y aquí es cuando están intentando medir cuándo mide la piedra. Medir es este lenguaje matemático que nos ayuda a saber cómo son las cosas y así sabemos cómo es la piedra antes de plantarla. Pero escribirlo, es decir, documentar, registrar, nos permite recordarlo en el tiempo y esto también es muy importante. Ahora sabemos, antes de plantar, que la piedra mide 9 centímetros y pesa 200 gramos, que en una forma de escribir de niños de 5 años, pues queda registrado en la clase de esta manera. Los niños de primaria llegan a un nuevo edificio y esta posibilidad es de descubrir estos espacios, los pasillos, las escaleras y también las puertas. ¿Qué se esconde detrás de esta puerta? Nos preguntamos, pues sus hipótesis y sus preguntas será si hay una escalera, si hay un campo o a lo mejor hay el patio porque por debajo se ve luz. Muy bien, pues las maestras identificamos estas preguntas de las criaturas que nos muestran el sentido que dan a su nueva realidad. Ellos han entrado en un lugar, en un edificio nuevo y esto les promueve o les induce a tener preguntas. Y esta pregunta la abrimos a las puertas que encontramos por las calles de nuestro pueblo. Vamos a dar una vuelta y vemos que hay muchas puertas que desconocemos que se esconde detrás. Nosotros las fotografiamos para compartir con nuestros compañeros del aula. Y empezamos a intuir historias. De las 3 puertas que escogimos, de todas las que habíamos recogido previamente, hoy os contaremos qué nos dejó y qué nos sedujo de la puerta que abrimos, la última, del campanario del pueblo. Este hecho nos vincula mucho a nuestro pueblo, porque es un edificio que es muy alto, que nos interesa por su grandeza, su grosor, sus materiales, y es el inicio de esta aventura que os vamos a contar. Hasta ahora os hemos hablado de infantil y primaria y siempre surge la misma pregunta. ¿Es posible implementar en una clase de secundaria este tipo de relación entre el yo, el grupo clase y el conocimiento? ¿Y establecer vínculos entre nosotros y el objeto de conocimiento en secundaria? Parece que los profesores de infantil y primaria puedan o se atrevan a experimentar más en clase, pero hoy os queremos explicar una experiencia de secundaria, de tabla periódica y elementos químicos relacionada con la personalidad humana. Pero antes de continuar, ¿es importante culturalmente el estudio de la tabla periódica? Pues sí, es muy importante. Es una herramienta fundamental en nuestra cultura que nos ha ayudado a avanzar científicamente y tecnológicamente y además nos permite prever propiedades de los elementos que aún no han sido descubiertos.
¿Os acordáis de vuestro primer contacto con la química? Es una de las preguntas que hemos puesto, la primera. La primera imagen es la primera tabla periódica de Mendeleev, esta imagen, digamos, amarillenta. Esta tabla se parece pero no es igual a la actual. En clase hablamos de la importancia de las ideas, de ser audaz intelectualmente y del valor de esta tabla periódica que es vital para hablar el lenguaje de la química. En clase hablamos ciencia y cuando hablamos de la tabla periódica es como el alfabeto que aprendemos para después empezar a leer y escribir. Iniciamos este proyecto con la lectura de un poema, Joc d'ombres, de David Jou. David Jou es un científico y también poeta, es profesor de la Universidad Autónoma. Este poema habla de los gases nobles, del oxígeno, del silicio, del hidrógeno, del helio, y lo hace desde una perspectiva casi humana. Habla pues de los gases nobles, que son como el domingo, días de descanso, que no quieren combinarse, son tranquilos. Habla del hidrógeno y del helio, los grandes dominadores porque casi todo el universo es hidrógeno y helio. Habla del oxígeno, del silicio, del carbono, y les da como, los describe y dándoles unos atributos casi bien humanos. Y ahora nos podemos hacer una gran pregunta, individualmente y en grupo. ¿La química habla de mí? ¿La química habla de nosotros? Cada persona de clase se identifica con un elemento que conduce al alumno a hablar de él, de su personalidad, de sus vivencias, de su relación con los otros y relacionarlo con las propiedades y características del elemento escogido. María se vincula al oxígeno, diseñando este logo, si queremos decirlo así, para el oxígeno. María también explora y elabora esta especie de ficha técnica. Cada alumno hace su ficha técnica con las propiedades que considera más oportunas. Y en esta ficha, en esta ficha habla del número atómico, de algunas del número másico, de la configuración electrónica, también de otras características más físicas como son la dureza o algunas de sus aplicaciones. No es este el caso, pero en otras personas del grupo sí. Y generando un texto donde se unen algunas propiedades del oxígeno, en este caso, con aspectos de la personalidad de María. Lo hemos traducido y María ha escogido el oxígeno por la relación que tiene con el resto del conjunto. El oxígeno tiene una alta reactividad para formar compuestos, aspecto que yo relaciono con mi personalidad. María es una persona muy abierta, muy amiga de sus amigas, ya que me gusta estar rodeada de amigos y conocer gente nueva. Otra propiedad que tiene es la de ser combustible. El combustible yo lo asocio a las ganas de tirar adelante y de hacer las cosas muy bien hechas. Y por último, el oxígeno es capaz de combinar con casi todos los elementos, es decir, le gusta dar el combustible a otras personas, dar ánimos para poder ayudarlas. Casualmente, además, su número atómico es 8, igual que el día que yo nací. También generamos, otros textos que son el resultado de otras preguntas que formulamos al grupo. Por ejemplo, ¿cómo te imaginas este elemento? En este caso, Ana nos habla del niobio, y el niobio es un metal pesado, y nos habla de cómo se imagina este elemento con las moléculas muy juntas. Nina, otra persona del grupo, escogió el carbono y nos dice que, sabe que el carbono, cuando está sometido a alta presión y temperatura, se transforma, tiene una estructura de diamante. Y esto lo relaciona con su personalidad, con cuando ella está sometida a una presión muy elevada, en semanas especiales del curso, donde hay que entregar muchos trabajos o exámenes. Dice que se transforma, y no en diamante, sino que se me nota mucho los nervios y soy transparente.
Esta es la segunda idea que nos detendremos y dice así: sabemos también el valor que tiene la participación con los demás en la red de conversaciones que definen la cultura. La capacidad de interrogarse cuando se da en comunidad pensamos que se entrelaza y se complementa con la de los demás, haciendo posible una mirada colectiva en que cada uno cambia o no sus ideas o formas de actuar, pero con la riqueza que le aportan el contraste del ir y venir de las voces de todos. Es en esta interacción con los demás donde se reconoce la identidad personal y cada uno tiene la oportunidad de aportar su mundo propio a la conversación. Este mundo crece cuando la conversación se hace más amplia y sale de uno mismo, también de la propia aula, y se conecta con la conversación cultural de la que formamos parte por el hecho de vivir entre otros y después de otros que nos preceden. En este caso, les pedimos a estos niños y niñas interesados por Montserrat que hablen con su familia para buscar qué informaciones, qué cosas les explican de la montaña que también conocen ellos, ¿no? Y ya veis que llegan multitud de informaciones de formas distintas, pero que tienen en común que todas han partido de un diálogo entre ellos y las familias, de manera que en esta rullana, en esta conversación que se genera en el aula, pasan a formar parte también las familias de cada uno de ellos, ¿no? Traen libros, búsquedas de internet, fotografías y las explican a los demás formando parte ya de la comunidad del aula. También hacen hipótesis, en este caso Paula y Laura nos están explicando qué piensan ellas de cómo se formó la montaña y de qué va a pasar con la piedra que hemos plantado. Y se va creando esta red de saberes compartido entre las informaciones que llegan al aula, las informaciones que aportan las familias y lo que creemos cada uno de nosotros que estamos formando parte de esta investigación. Pero claro, Montserrat la vemos la montaña desde la escuela, pero tenemos que llegar a ella para realmente conocerla. Y aquí hay algunas imágenes de lo que pasó en la excursión que organizamos, que algunas de ellas van a ser definitivas de lo que ellos van a plantearse después, una vez en la clase de nuevo, ¿no? A nuestro propósito de cruzar la puerta que llevaba al campanario nos lleva a ponernos en contacto con los responsables de la entidad que se encarga de él. Y eso nos une a personas significativas del pueblo y nos abre a hacer un paso más a partir de nuestras familias. Ellos nos comentan que tenemos una campana que se llama Eularia, que es la que marca las horas, los cuartos de horas de cada 15 minutos y que está quebrada, hace muchos años y que tienen un grave problema económico para poder conseguir otra, porque es mucho más caro arreglar la que hay que comprar una de nueva. Entonces, volviendo a la escuela, ya se oyen comentarios que podríamos hacer nosotros, cómo podríamos colaborar, y hay un inicio de propósito de hacer cosas para ganar dinero y poderlo compartir. En la rullana de la clase empiezan a surgir propuestas. Hay niños que a la mañana siguiente ya traen objetos que podríamos hacer para vender y con el dinero pues ayudar, ofrecérselo. Podríamos también hacer una tómbola, podríamos hacer limonada, porque con el calor que hace en diciembre pues tendría mucho éxito. Y también podríamos cantar, y si cantamos en la calle seguramente que nos darán dinero. Pues entre todas las propuestas vamos tejiendo
se va creando como una red de propósitos que nos comprometen y nos vinculan al mundo asociativo de nuestro pueblo. Todos los elementos que vemos en la fotografía tienen propiedades diferentes. Algunos son metálicos, el litio, el berilio, el aluminio. Otros son no metálicos, el silicio. Pero todos tienen una cosa en común. Pueden combinarse entre sí o entre todos o entre otros elementos. En cambio, xenia, un cubo de los de la base, es un gas noble y quiere combinarse con sus amigas y no puede. ¿Cómo nos ordenamos? ¿Cómo reaccionamos y con quién? ¿Tenemos propiedades comunes con las personas que están en una misma zona de la tabla periódica? Respondiendo a estas preguntas, conocemos dónde estamos situados en la tabla periódica y pensamos en qué propiedades tenemos como elemento y ver si realmente hemos acertado en nuestra elección. Xenia es una persona muy abierta, pero confiesa que escogió el elemento xenón por el parecido a su nombre, Xenia, sin conocer que es un gas noble y difícilmente reaccionará con otro elemento. Todas las voces de esta polifonía son importantes y en estos momentos es donde se construye y visualiza la historia y futuro del grupo. Nos podemos reaccionar de diferentes maneras con la realidad que nos rodea. No existe una única manera de situarnos en el mundo y todas las miradas son válidas. En este punto, el grupo ve que existen unos criterios para combinarse entre ellos, unas leyes físicas, energías y químicas, diferentes características, enlace iónico, covalente, que si la valencia, el número de electrones de la última capa, que definen la reactividad y la formación de compuestos. Y así es como se constituyen comunidades de aprendizaje orientadas a comprender críticamente el mundo. En cada aula se crea una comunidad de aprendizaje autopoética que se constituye y construye a partir de sus propias acciones y pensamientos. Una aula que no únicamente genera acción y cognición, sino que se hace a ella misma mientras actúa. La comprensión en esta aula está conectada a la cultura, al diálogo y a las diferentes voces de la realidad y es necesariamente crítica. Es desde esta forma de comunicación donde surge la creatividad, el pensamiento crítico, el disenso y la necesaria gestión de las diferencias. Y por lo tanto se trata de un doble aprendizaje. Por un lado, comprender la realidad y por otro, comprender cómo los demás la comprenden. Esto es lo que da sentido a las comunidades de aprendizaje. Y cuando ya pensábamos que la montaña o la piedra estaba plantada, estaba regada, la dejábamos en un espacio de la clase reservado a las cosas que nos interesan, alguien dice, Jordina dice, pero la noche es muy larga y con tanto tiempo habrá crecido mucho. Claro, empiezan a imaginar que al día siguiente llegaremos a la clase, habrá crecido la montaña y quizá habrá roto el edificio y que esto no lo podemos permitir, ¿no? Y claro, todos, continuando con la idea de Jordina, dicen, tendremos que llevarla a un lugar que tenga mucho espacio porque en la clase pesaría tanto que caería y esto nos complica la cosa, ¿no? Porque claro, dicen, vale, pues lo vamos a llevar al patio y sabemos que en un patio de escuela no puede dejarse cualquier cosa sin explicar y esto hace que tengamos que ir con nuestra montaña a explicar a las demás clases que aquello no es una piedra, que es una montaña en acción, que está creciendo y que por favor la respeten porque ya sabemos que los procesos vivos son muy delicados, ¿no? Incluso en otra clase encontramos a un niño que vive en el pueblo del Bruc, que está todavía más cerca de la montaña y nos dice,
la podríais plantar al lado de la montaña de Montserrat, y hacía un gesto diciendo, así tendríamos dos, ¿no? Y se imagina ya las dos montañas, una delante de la otra. Y mientras pasa todo esto, alguien ya dice, me parece que está creciendo. Y al cabo de unos días, todos están de acuerdo. La piedra ha crecido muchísimo, ha crecido mucho. Y estaba todavía en el patio y pensamos que esto necesita aquellos momentos de intimidad para mirar, y la subimos a la clase de nuevo, ¿no? Y se produce este acuerdo general. Ha crecido mucho, antes llegaba hasta aquí, ahora hasta aquí. El gesto es muy importante en los niños de educación infantil y bueno, casi que la maestra le daba un poco de reparo saber lo que pasaría después, ¿no? Y porque tiene que hacer la pregunta obligada, ¿no? ¿Cómo sabemos si ha crecido? Y dicen, si la sacamos, claro, ellos saben el procedimiento que hicieron antes de plantarla, si la sacamos, podemos medirla. Y claro, ya veis lo que pasó. Sacaron, no sé si pensabais otra cosa, pero yo casi pensaba que sí, pero la sacaron. Y vieron que eran 9 centímetros, ya no pasaron a pesarla, porque la realidad les había situado definitivamente en el mundo, ¿no? Pero en esta aula siempre el deseo de saber, de entender, esto no se vive como un fracaso, ¿no? Y Gala dice, esto tenemos que preguntarlo a mi padre, que sabe muchas cosas de la montaña, ¿no? Y aquí es donde lo dejamos por ahora. Muy bien, pues cruzar la puerta que nos lleva a la parte superior del campanario nos abre todo un mundo de estructura, de arquitectura. Las dimensiones les impresionan mucho las resonancias de su rampa y intentan anotar todo lo que nos cuentan los responsables. Ellos van registrando las cantidades y las cualidades y qué año cuando se tuvo que rehabilitar, de volver a arreglar, y con este objetivo, este es el objetivo para recordar, una vez pasado el tiempo y volvemos a estar en la escuela, de recordar todo lo que hemos aprendido. Las maestras intentamos crear este hábito porque creemos que nos ofrece muchas posibilidades, y además nos alegra mucho cuando vemos que se apuntan el año que se construyó, el 1587, y ellos ponen un 1, un 500 y un 87 desde el propio control de las cantidades y los números, y de esta manera se manejan, nos muestran su libertad para manejarse con la complejidad, conviviendo con las convicciones de los expertos, pero con todas sin renunciar a sus propias ideas. Es como cuando los niños pequeños han apuntado que la piedra hacía 9 centímetros. Después, plasmar y dibujar lo que observan también nos da posibilidad de conversar sobre sus ideas, el grosor, la altura, las proporciones, la relación entre la parte de la cúpula y todo el cuerpo del campanario, y es otra manera de recoger lo que estamos aprendiendo. Hemos incorporado voces históricas, Mendeleev, el autor de la tabla, y ahora incorporamos voces actuales, noticias de prensa, para analizar la realidad desde una manera crítica del mundo que nos rodea. El 12 de febrero de 2015 aparece una nube de color naranja en Igualada, provincia de Barcelona, resultado de un accidente químico en una empresa manipuladora de productos químicos. Los niños llegan a la escuela preguntándose cómo se ha producido esa nube, ya que hay informaciones contradictorias, diferentes fuentes, periódicos, televisión, y se habla de hasta 4 versiones diferentes de los hechos. La lectura de un artículo de periódico y el análisis en su blog de un viejo conocido de la escuela, el profesor Claudi Mans, a lo mejor alguno
de vosotros lo conocéis, nos permiten abordar el tema y llegar a conclusiones químicas verídicas sobre lo ocurrido. Es importante decir que durante el proyecto la clase es un continuo de noticias de televisión y recortes de periódico sobre cada elemento escogido por los alumnos. Una persona ha escogido el oro, pues empieza a traer noticias del oro, noticias de televisión sobre el oro, y es un continuo de, bueno, de cosas que llegan a la clase de diferentes fuentes. Respecto a la noticia del mercurio en el cuerpo, la persona que había escogido el mercurio, vemos que utiliza el mismo código para representar el mercurio que el utilizado en clase, aunque hay que decir que solo algunas personas. Esta representación, digamos que un núcleo con unas órbitas con sus electrones, esta representación nos permite hablar de la evolución de las ideas de la física química del siglo XX y cómo evoluciona la idea que tenemos de la materia. Los científicos y periodistas utilizan el mismo código para entender y hacerse comprender que nosotros, órbitas llenas, medio vacías, que definen las características y cómo reaccionarán los elementos entre sí. Atención a la geometría, de la que hablaremos un poco más tarde. Hay un esquema, pues se ve cómo están relacionados los átomos. Más adelante hablaremos de ello. De los electrones, de sus orbitales, de la probabilidad de encontrar un electrón. Ya ellos intuyen, digamos, después de hablarlo esto en clase, que son elementos importantes para formar compuestos, Otra noticia. En el año 2100 las playas habrán desaparecido. Alba, Silicio, trae a clase esta entrevista con este impactante titular. Las playas están formadas principalmente por granos de cuarzo, SiO2. Y surge la pregunta, ¿los humanos podemos hacer desaparecer el silicio del planeta? La respuesta evidentemente es que no, porque la corteza terrestre principalmente son óxidos de silicio. Pero quizá las playas de arena serán un bien escaso en el futuro. Las acciones matemáticas y los lenguajes que se usan como tecnologías simbólicas y organizativas son una respuesta de las comunidades humanas a esa pasión por comprender el mundo y a cómo los humanos pensamos el mundo. Vemos que lo que nos mueve como comunidad es la pasión por comprender. Y entonces, cuando esto ocurre, se producen procesos de crecimiento imparables a todos los niveles. Estas personas que integran el aula se orientan a unas determinadas acciones guiadas por el deseo de saber, con los recursos de las experiencias, saberes y valores que la constituyen. Los lenguajes con que indagan o comunican surgen del talento personal de cada persona y se multiplican en comunicación con las de los demás. Por lo tanto, es una cultura de aula única e irrepetible, que a la vez se retroalimenta del proceso continuo desde el que los humanos hemos aprendido a interpretar el mundo y en el que pretendemos intervenir como recién llegados a la cultura. Y aquí tenemos al padre de Gala como experto que llega a la clase. Ya hemos dicho que no hablaremos del papel del maestro, que ya iréis interpretando en la dificultad o en la complejidad de organizar todo esto, ¿no? Y llega con una maleta llena de cosas que ha recogido en Montserrat y que va mostrando y que va explicando en función de los intereses que va notando de los niños, ¿no? Y nos propone un experimento además. Dice que lleva una arena especial de Montserrat, que es un poco de cemento también, y mezclado con agua, y lleva también algunas piedras, algunas conchas, y con los niños lo van mezclando todo, y hasta que otro día vuelve y este cemento ya se ha secado, puede sacarle el molde, y esto es una pequeña montaña, ahora sí, para explicar cómo se forman. Los niños proceden a erosionarla, saben que hay factores que lo hacen, que hay el viento, que hay también movimientos, y encuentran los fósiles
que también habían depositado en la montaña, ¿no? Y es entonces cuando vemos esta oportunidad que les da, la posibilidad de comprender sin renunciar a sus saberes primigenios. Es decir, ellos estaban mirando el crecimiento de una montaña como un ser vivo, y cuando ahora, después de hablar con el padre de Gala y de ver el experimento y de ir a Montserrat, Claudia y Ruth nos pueden decir: la montaña no tiene boca, pero con la tierra y el agua se junta todo y se va haciendo grande. Hasta ahora solo imaginaban que algo podía crecer si tenía boca. Y este mundo del aula se entrelazan diferentes maneras de representar sus saberes, que siempre son provisionales. Y para ellos es muy importante que diferentes lenguajes se encuentren en el aula, porque no van a ser relevantes con la misma intensidad para todos, ¿no? Por ejemplo, con estas piedras que recogieron ellos mismos y una madera que pusimos en el medio de la clase, cada día había una montaña diferente en el aula construida por ellos. O con este libro de artista, en los que iban expresando con diferentes técnicas sus ideas sobre la realidad. Como dice Eulalia Bosch, el saber, cuando de verdad lo es, siempre encuentra la forma adecuada de emerger. O cuando inventaron una narración, un cuento, y lo escriben, lo ilustran, y no solo con sus dibujos, sino también con el agua, con la arena, con las piedras de la riera, para explicar este proceso de construcción de la montaña. O con el cuerpo, este cuerpo tan olvidado a veces en la escuela y tan importante para un niño y que no tendría que dejar de serlo, ¿no? Ya veis, esta es su montaña. Cada uno sabe que está representando una aguja que seguramente le ha puesto nombre, aunque en este momento no lo esté explicando, ¿no? Y juntos, igual como construyen el conocimiento, construyen la montaña. Conocemos el campanario y tenemos el propósito de ayudar a sus responsables a conseguir dinero para una nueva campana. Y será a través de estas dificultades y los retos que iremos organizándonos. Apuntamos otra vez para recordar, pero también para saber qué nos toca a cada uno y cómo nos podemos organizar, y aparecen las tablas como un texto cultural que nos ayuda a funcionar y que atribuye a cada criatura su lugar que escoge dependiendo de sus habilidades o sus gustos. Sabemos, porque nos hemos informado, que habrá una Fira de Santa Llúcia en nuestro pueblo y que para participar nos han dicho que tenemos que pedir un permiso, tenemos que rellenar una instancia, traerla al ayuntamiento, y de esta manera nos darán un puesto donde colocar nuestro stand, si queremos ir a vender, si queremos ir a cantar. Pero qué día, tenemos que informarnos qué día se realiza y hacer difusión. ¿Cómo podemos hacer que las gentes de nuestro pueblo sepan que vamos a hacer esta acción? Pues nos pusimos en contacto con los periodistas de Radio Esparraguera, que nos hicieron una entrevista donde en directo pudimos explicar cuál era nuestro propósito. Y esto nos conecta con el pueblo, con las familias, y además nos va comprometiendo y poniéndonos delante de nuestro propósito. También tenemos que planificar toda la elaboración de los productos. Venderíamos unas casitas para los pesebres. La magia, tuvimos que pedir ayuda a un abuelo que nos podía ayudar a hacer algunos trucos, y todos lo intentábamos, pero los que se veían más capaces pues se apuntaron a la sección de hacer los trucos de magia. Cantábamos todos porque podíamos ensayar y cantábamos en coro, y también pensábamos que conseguiríamos dinero. Y la tómbola, todos podíamos participar. También tuvimos que comprender el funcionamiento de la numeración y de qué manera se ganaba dinero teniendo una tómbola.
La limonada, nos informamos de todas las recetas que recogimos, probamos la que nos gustaba y el viernes por la tarde la podíamos preparar y guardarla para la mañana siguiente. Y pasamos mucho rato preparando nuestro objetivo y gracias a nuestra organización, que cada cual se había apuntado, pues funcionamos de una manera muy autónoma. Y además necesitamos otras habilidades. Necesitábamos conocer las monedas, poder hacer cálculos cuando algún cliente nos comprara 2 productos y teníamos que contar el resultado. Algunos pensaban que a lo mejor teníamos que devolver cambio, también nos tuvimos que entrenar un poco en este sentido y damos mucha importancia a estos ratos para hacerlo. Y después también queríamos hacer un mantel para nuestro puesto, nuestra mesa, y nos encontramos también con la dificultad de lo horizontal y vertical y las 3 dimensiones que teníamos que resolver, y también fue a través de la práctica, las herramientas que conocemos, que lo pudimos llevar a cabo. Luego, el día de la feria, muy temprano nos encontramos y nos pusimos cada cual a nuestra tarea. Unos se habían apuntado al primer turno, éramos 27 personas, era difícil estar todos, pero nos iba muy bien porque así teníamos un ratito para hacer una vuelta por toda la Fira de Santa Llúcia. Y bueno, pues los niños y las familias nos mostraron su satisfacción y emoción para haber conseguido llevar adelante nuestro primer propósito, que era ganar dinero. Sí. Un paso más en la apropiación de los lenguajes y tecnologías simbólicas es cómo nos imaginamos estas interacciones entre los átomos, las moléculas, donde vemos aquí 4 geometrías diferentes con volúmenes, con enlaces, con electrones de la molécula del CO2. Vemos que algunas construcciones dan más importancia al volumen de los átomos. Otras construcciones al tipo de enlace, otras a los electrones, que incluso lo intentan representarlos, y otras a la geometría global de la molécula. Todas las construcciones son representaciones fieles de la molécula de CO2, enfatizando o exagerando algunas propiedades. Esta modelización geométrica nos permite también una modelización matemática del concepto de valencia, donde nos preguntamos, ¿cómo puedo saber con qué valencia está actuando el carbono en el dióxido de carbono, el CO2? Deducimos con la siguiente igualdad, bueno, la valencia del carbono, que es la X, y construimos esta pequeña igualdad que tiene que ser igual a 0 porque la molécula es neutra, donde el carbono vemos que actúa con una valencia de 4 para que esta molécula sea neutra. Orientar el aula a comprender el mundo y asignar un lugar emancipador y crítico en su topografía a los alumnos y a los recursos culturales es un hecho de ciudadanía. Pensamos que la manera de vincularnos al mundo va unida a los procesos que nos forman como personas. Las criaturas se atreven a mirar el mundo desde dentro, sintiéndose que forman parte de él. Y quizá esto pasa porque la escuela también se atreve a hacerlo. Acceden a la cultura desde la categoría de ciudadanos y se sienten respetados y reconocidos por lo que son entre los demás, porque la propia estructura del aula tiene la pretensión de constituirse como democrática y emancipadora. En este caso, ya veíamos la fotografía antes de subir al Cremallera de Montserrat, y antes de hacerlo hicimos esta fotografía. Aquí nos hace pensar el valor de la documentación para trabajar en el aula, porque una vez en el aula, de nuevo, podemos reprenderla como texto. Y aquí no podemos por tiempo detenernos, pero ellos están hablando en este diálogo de los kilómetros en que dura el recorrido, de la escala, porque dicen aquí solo el Cremallera tiene más espacio y esto solo es media pared,
nos hablan de la escala, nos hablan de las estaciones diferentes en las que nos podemos montar, nos hablan de cómo funcionan los números, pero vamos a quedarnos con la idea que dice Joan, que dice, el 700 es como 700 metros de alto. No nos podíamos imaginar a niños de 5 años hablando de los 700 metros de desnivel respecto al mar. Nos sorprenden, pero el maestro, como cuando plantamos la piedra, pues sigue su conversación, ¿no? Y ya no nos ponemos de acuerdo en cuál es el piso en el que estamos de la escuela. Algunos dicen que es el tercero y otros dicen que es el segundo. Y ya nos veis por la escalera subiendo y bajando hasta que descubrimos que algunos están contando la planta baja como número 1. Y entonces lo representan, Paula dice, con unas maderas vamos a representarlo. Y aquí está explicando dónde está la planta baja del edificio, dónde estaría el primer piso, el segundo. Y nos damos cuenta que los 700 pisos de altura, como dice Joan, no los vamos a poder representar con estas maderas porque dicen que no caben en la clase. Nos proponemos encontrar otras de más pequeñas. Y aquí tenemos estos paquetes que pensamos que les puede ayudar a organizar, que encontramos y que antes de abrirlos nos damos cuenta, leyéndolos también como un texto con ellos, que hay un número importante, dice 50. Y les preguntamos, ¿sabéis cuántos son 2 paquetes si en uno hay 50? Y no lo sabe nadie. Puede ser que en otra ocasión alguien sepa que 50 y 50 son 100. Como no lo saben, pues abrimos 2 paquetes y lo contamos. Y aquí es donde lo estamos construyendo. Y ya veis cómo ellos encuentran maneras de representar esto, ¿no? Aquí este número 100 representa que cuando juntamos los 2 paquetes tienen 100 y así, de esta manera, para niños de 5 años sí que ya les es fácil de 100 en 100 llegar hasta este número tan importante para ellos que es el 700 metros, que es donde llegamos. Y aquí están intentando representar por un lado el cremallera, representar los 172 metros de la estación de Monistrol de donde salimos, los 700 de la estación de Montserrat donde llegamos y el camino. Y para Albert es muy importante representar que los 2 cremalleras no chocan porque hay un desvío a medio camino que hace que no se encuentren, porque la seguridad también era importante para ellos. Y ya veis que en esta pared van creciendo no solo sus saberes, no solo sus formas de representación, sino también sus historias, porque ya veis que la piedra plantada está aquí, la montaña que hemos hecho con el padre de Gala, la maleta con las plantas y sus dibujos, sus cuadernos de artista y toda su vida de aula. El lunes nos encontramos en la clase y tuvimos las cajas llenas de dinero, pero ¿cuánto dinero habíamos conseguido? La primera idea fue empezar a contar, pues 20 céntimos y 50 son 70, pero rápidamente nos dimos cuenta que así no íbamos a llegar a ningún sitio. Y alguien dijo que podríamos agrupar, poner todas las monedas de 1 euro juntas. Y enseguida le surgió la idea de hacer montones de 10 euros, de 10 monedas de euro. Y nos dimos cuenta que el hecho de agrupar nos facilitaba la tarea. También nos dimos cuenta que cuando había 5 monedas de 2 euros, también conseguíamos con muchas menos monedas el mismo valor. Y así lo intentamos con las monedas de 50 céntimos o las de 20 o las de 10. No pretendíamos que todos los niños pudieran calcular lo que habíamos conseguido a nivel colectivo de manera individual. Era muy difícil. Pero lo que sí que pretendíamos es que los niños y niñas supieran que hacer grupos con monedas, como somos capaces de hacerlo
a nivel colectivo era una habilidad muy importante en otras situaciones. Las manos, los gestos nos ayudan a calcular. Hay niños que utilizan 11 dedos para calcular los 11 montones de monedas de 20 céntimos para saber que aquello era 1 euro y que teníamos 11 euros con monedas de 20 céntimos. Otros niños nos muestran sus ideas y su lógica apuntando y dibujando 20s de manera acumulativa y nos dicen que 5 monedas de 20 céntimos es 1 euro y si hacemos el recuento nos salen 100 céntimos, 200, 300 hasta 1100 céntimos que son 11 euros. Gracias a los dedos de Jordi vemos que 1100 céntimos son 11 euros. Y algunos también nos enseñan su lógica cuando nos apuntan que tenemos 5 monedas de 20 céntimos y esto nos resume en 1 euro. Nos encontramos después con una gran pregunta hablando de economía. ¿Es mucho o poco 429 euros? Esta pregunta a nosotras nos interesó mucho porque creemos que los niños emergieron la relatividad de la cantidad. Eres rico si tienes 429 euros, eres pobre. Pues ellos pensaban que como son muchos números, tenemos que contar mucho y eso es mucho. Pero claro, para personas que tienen mucho dinero, seguramente eso no es nada. Si al lado hay un señor que es pobre, pues está muy bien conseguir 429 euros. También sale la idea que nosotros ofreceremos nuestras ganancias a los amigos del campanar, pero que la campana nueva vale 27.000 euros y no era mucho lo que habíamos conseguido. Además, nos recordaron las secretarias que teníamos que pagar algunos materiales que nos habían traído, porque habíamos comprado unos rotuladores blancos que valían mucho dinero, teníamos que pagarlos, las cartulinas y todo eso tuvimos que irlo restando. En esta ocasión sí que tuvimos que hacerlo 1 a 1 porque el hecho era más difícil restar que añadir lo que habíamos ganado. Y surgieron ideas sobre qué es el negocio. Algunos niños hablaban de si tienes una fábrica vas a comprar papel y te cuesta 50 euros, pues si quieres hacer negocio tienes que partirlo en paquetes, venderlo a 20 euros y no sabíamos muy bien cuánto ganaríamos, pero que estábamos seguros que ganaríamos dinero. ¿Vale? Y entonces hacemos también la entrega del dinero a los responsables y con eso también pensamos que nos incluimos en su asociación, ellos nos hicieron socios y nos sentimos miembros de la comunidad y de un propósito que aún en este momento está en nuestro pueblo. Además, el hecho de haber participado en la Fira de Santa Lucia visualizó este problema o esta situación y a partir de aquí otras asociaciones de nuestro pueblo hicieron un acto en que sí que se recogió un poco más de dinero. Aún les falta, pero van haciendo. Ya acabamos. Estamos acabando. Iniciado este camino, llega el momento de oír la voz del experto cercano y lejano. Cercano el maestro y lejano un experto americano que nos habla de sus ideas, sus proyectos y su manera de clasificar los elementos de la tabla periódica. Generamos preguntas, en inglés evidentemente, para comunicarnos con Perley, un científico americano ya retirado, que en su día propuso una nueva manera de clasificar los elementos. Generamos preguntas, hemos puesto algunos ejemplos. Aquí vemos a Perley, vemos la tabla periódica con una geometría diferente que propuso él hace unos años y le preguntamos sobre por qué divides tu tabla periódica en 8 zonas. Bueno, muchas preguntas, hemos puesto algunas. Y también hay algunas preguntas más personales, como por ejemplo,
Este proyecto cambió tu vida, el proyecto de la nueva tabla periódica. Bueno, y preguntas sobre el impacto científico de su nueva propuesta y todo esto. Vemos también unas imágenes de este proyecto. Se extendió a toda secundaria y construimos los cursos de primero de ESO a cuarto de ESO, una tabla periódica siguiendo el esquema propuesto por Perle. Aquí vemos dos estadios, un estadio inicial y, digamos, el producto final que nos recuerda esta distribución diferente de los elementos de la tabla periódica. Nosotros, profesores de secundaria, también somos expertos cercanos. Expertos que, para entender reacciones, por ejemplo aquí, endotérmicas, exotérmicas, reacciones que desprenden o liberan energía, modelizamos en el aula procesos interactivos, definiendo un marco de conocimientos prácticos, conceptuales, simbólicos, transmitiendo una herencia cultural inherente al proceso de aprendizaje, de aprender. Y acabamos nuestra historia con el poema inicial sobre la tabla periódica. Y escogemos la parte final de este poema que dice: venimos de más allá de estas piezas, no sabemos a dónde vamos, pero qué alegría haber podido comprender tras de ellas la belleza de una lógica del mundo. Realmente este proyecto nos ha ayudado a comprender el mundo y a comprendernos a nosotros mismos. Y en esta idea, expresada por Carlos Gallego, es donde vemos que este propósito de hablar de las emociones, él decía que la necesidad por situarse en el mundo se vincula a un ámbito propio de emociones que son aquellas que están ligadas al deseo y a la pasión por comprender y por comunicarse con el otro. Y en este punto es cuando somos capaces de identificar la emoción por comprender como inicio y final de nuestra búsqueda. La tenemos en nuestro interior desde el momento que abrimos la primera mirada al mundo y, en el mejor de los casos, la mantenemos y hacemos crecer a lo largo de la vida. Pensamos que aquí radica una de las grandes responsabilidades del maestro y de la escuela, la emoción como principio y final. Quizá la gran dificultad, pero también el gran reto, como decía Einstein, radique en el hecho de que lo incomprensible es que el mundo sea comprensible, y lo emocionante es que la escuela también puede llegar a ser comprensible, y en esto estamos. Muchísimas gracias por estar en ello.